Amados hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero y anhelo en el Señor que se encuentren bien, sobre todo disfrutando de la compañía en familia, pero también disfrutando de la presencia del Señor y de su palabra sobre todo. El devocional de hoy día vamos a verlo en Marcos capítulo 5, versos de 37 al 43. Marcos capítulo 5, versos del 37 al 43. Nos vamos a ubicar en la segunda parte de este pasaje respecto a la hija de Jairo. Vamos a ver el poder del Señor, que incluso es capaz de resucitar a alguien. Dice el versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Qué importante es ver este pasaje, hermanos, entender la buena obra de nuestro Señor. Pero al ver cómo Cristo permitió que solo algunos de los discípulos más cercanos le acompañaban, da a entender tal vez el círculo cercano al Señor. Y la pregunta aquí para nosotros es, ¿qué tan cercano eres tú al Señor? ¿Qué tan cercano te estás volviendo a nuestro buen Dios? Siempre es bueno analizar cuánto tiempo invertimos en sus asuntos. Que como él decía de pequeño, me es importante estar en los negocios de mi padre. Así debiéramos nosotros entender esto también. Por eso tengamos esa cercanía con el Señor, tanto más en este tiempo de angustia, hermanos. Verso 38 dice, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Se estilaba que cuando había alguien fallecido. En esos tiempos hasta podían contratar flautistas, podían contratar gente que lloraba incluso. Recordemos que Jairo era alguien conocido, era alguien de los principales. Sin embargo, Jesús vio todo esto, vio toda una maraña, todo un alboroto, porque lloraban y lamentaban la muerte de la niña. Y para empezar, esto también nos lleva a la reflexión de que a veces debemos dejar lo pomposo, debemos dejar lo externo para concentrarnos en el verdadero interior. Y es así porque el Señor nos conoce en nuestro interior. Sabe qué nos duele, qué cosas adolecemos, de qué nos lamentamos. Dejemos el tumulto de lado y concentrémonos en el interior, que es lo que el Señor evalúa de nosotros. Por eso, nuevamente, tengamos y dejemos todo esto de lado. Concentrémonos en que el Señor está viendo nuestro dolor y sabe qué es lo que pasamos, sabe qué lamentamos, sabe qué necesidades tenemos, hermanos. Verso 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Él dijo esto porque él conoció una realidad mucho más sublime, una realidad espiritual, que era cierta y poderosa más que la misma muerte. Y era esta realidad de la resurrección. Por eso él entendía esto y él podía decirlo con tal seguridad. Y aquí es el Señor dándonos una calma, una serenidad que no tiene igual. Y él mismo mostró y hizo frente a la muerte. Por eso que el Señor hablaba con esa autoridad y dice, ¿por qué te alborotas? ¿Por qué lloras? No está muerta, sino duerme. Y en este tiempo, hermano, yo sé que no estás muerto, es posiblemente estás dormido, espiritualmente estás dormido y el Señor quiere que te levantes. Él sabe que no estás muerto, sino más bien quiere restaurarte, quiere que dejes ese pecado, quiere que dejes esa vida antigua y que más bien vivas una vida que le agrada, que le agrade. Por eso, una vez más recuerda que el Señor quiere calmar, quiere darte serenidad, pero sobre todo, Él vino para resucitarnos, para hacernos pasar de muerte a vida. Versículo 40, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña.
Ciertamente, hermano, al hacer la obra del Señor, puede ser que haya muchos burladores, escarnecedores. De hecho, no es el único pasaje que muestran que nuestro Señor era objeto de burla por algunos incrédulos. Sin embargo, eso no te debe importar, hermano. Eso no te debe hacer mella, no debe mermar en ti la obra que hace del Señor, sino más bien tú debes seguir trabajando para nuestro buen Dios. Y una vez más, estos escarnecedores, estos burladores, tendrán su respectiva paga, pero de parte del Señor. Por eso una vez más recuerda que cuando tú intentes hacer la obra del Señor, trabajar para Él, va a haber oposición, va a haber burladores, va a haber gente que quiera hacer escarnio. Pero tú sigue adelante, hermano. Sigue prosperando, sigue avanzando en el Señor y haciendo su obra. Verso 41, y tomando de la niña, la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. No olvides, hermano, que debes dejar que el Señor te tome de la mano. Debes sentir el toque de Cristo. Y sobre todo reconocer la autoridad de Cristo sobre tu vida, sobre cualquier situación, incluso ahora con el coronavirus. El Señor tiene autoridad sobre esta enfermedad. Sin embargo, algo nos quiere enseñar en este tiempo. Sin embargo, algo quiere decirnos el Señor. Pero una vez más, sabiendo, según la gente que estaba muerta, el Señor le estaba hablando a una niña muerta prácticamente, pero él sabía que podía resucitarla. El libro de Romanos 4:17 dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Jesús le habló a esta niña con el poder y autoridad de Dios, y ella fue resucitada de entre los muertos. Qué maravilla, ¿verdad? De entender esto, que el Señor puede hacer una obra maravillosa en la vida de cada uno. Y así como lo ha hecho en ti y en mí, la puede hacer en cualquier otra persona. Por eso no dejemos de predicar, hermanos. No dejemos de hablar de su nombre, de las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Y por qué no también ver las maravillas que hacen otros. Amén. Verso 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Ven lo importante que es la obra del Señor, que cada vez que se vea reflejada la gloria de Dios, va a haber un asombro, va a haber una sorpresa total, que puedan ver el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, la muerte fue vencida, hubo esa resurrección, y vemos a Cristo como el verdadero conquistador de la muerte. Por eso, hermano, nunca dejes de confiar en la mano poderosa provisoria del Señor. Y tal como decía el libro de Romanos, que llama a las cosas que no son como si fuesen, así es nuestro Señor, porque tomó de lo más vil y despreciado para poder levantarlo sobre lo más alto. Y eso habla de su pueblo, por ejemplo, Israel. Pero cuánto más con nosotros, que no merecemos ni siquiera ser llamados parte de su pueblo, pero el Señor en su gracia nos permite esa bendición sobre todo. Por eso entendamos una vez, hermanos, el poder asombroso de nuestro Señor Jesucristo, su vencimiento sobre la muerte, su resurrección, su conquista sobre el pecado, son parte importante para nosotros como creyentes. Por eso nunca debemos dejar de creer en esto, hermanos, y creer que el Señor puede seguir haciendo su obra poderosa en nuestras vidas. ¿Tú lo crees, hermano? Eso es importante. Por eso no olvides, una vez más, tu cercanía con el Señor es importante. Siempre pon a evaluación cuán cercano estás al Señor. No olvides que Él quiere alejar de ti todo tipo de capa externa que no te permita reflejar lo que hay en tu interior. Él conoce tu duelo, Él conoce los lamentos que hay en ti. Pero no olvides que Él quiere que te acerques y que le develes lo que hay en tu corazón. Él te va a dar calma, Él te va a dar serenidad. Pero sobre todo, a pesar de que hayan burladores, escarnecedores, tómate de la mano del Señor. Siente el toque de Cristo y siente su autoridad también en tu vida. Porque Él te ha resucitado, Él te ha hecho pasar de muerte espiritual a una vida eterna con Él. Amén. Vamos a orar, hermanos, y agradecer en este tiempo especial por permitirnos escuchar su santa palabra. Bendito Dios, bendito Padre, gracias por tu fidelidad, Señor, porque por medio de ella también sabemos que existe aflicción, para pulir nuestro carácter, Señor, para entender que tú conoces nuestro dolor, que tú conoces, Señor, nuestras preocupaciones,
pero gracias porque tú, Señor, nos das calma en medio de la tempestad. Tú nos das de tu serenidad, de tu paz. Y entendemos, Padre, que a través de tu muerte, tu sacrificio y tu resurrección, podemos cantar más que victoria, Señor. Gracias, Padre. No queremos soltarnos de tu mano, sino más bien siempre sentir que con tu autoridad podemos ir conquistando cada batalla, ir ganando cada batalla, Señor. Y en tu nombre pedimos, Padre, que esta lucha, esta batalla que estamos viviendo día a día, tú nos la hagas ganar, Señor, con victoria en tu nombre, Padre. Bendecimos tu nombre una vez más, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Tengan un maravilloso día en el Señor. Hasta luego.